Pues como lo estamos celebrando, este día es el principal en el calendario cristiano y el acontecimiento que tuvo lugar hace 2000 años cambió al mundo. Y desde entonces y hasta este día, el reino de Dios está aquí entre nosotros. Su nombre, Jesucristo. Gracias a que Cristo resucitó, dice el apóstol San Pablo, nuestra fe tiene un significado especial. Gracias a que Jesucristo resucitó, dice la Escritura, es que tú y yo hoy podemos tener esperanza. Hermanos, una breve reflexión relacionada con la resurrección es lo que vamos a compartir en esta hora. Durante 6 domingos estuvimos celebrando, previo a este día, sermones, compartiendo sermones, meditaciones sobre las palabras que son 7 que Jesús dijo durante su ministerio y que están registradas en el Evangelio según San Juan. En cada una de estas palabras él usó como un enunciado inicial la siguiente declaración: yo soy. Jesucristo habló de esta manera para revelar delante de las gentes no solo su humanidad, pero su divinidad de igual manera. Y así estuvimos compartiéndolo durante estos domingos pasados y recordamos pues en estas palabras de Jesús que él dijo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Jesucristo también dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre ni sed jamás. Jesucristo también habló a sus discípulos diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. El que entrare a través de mí me encontrará y hallará pastos. Jesucristo también, hablando a sus discípulos, les dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Unos días antes, más bien el propio jueves de la Semana Santa, Jesús también dijo a sus discípulos cuando iban camino de Getsemaní, Jesús dijo a ellos, y lo celebramos nosotros hoy. Jesús, refiriéndose pues a su persona, él dijo: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos. Si permanecen unidos a mí, van a llevar mucho fruto, porque apartados de mí, nada pueden hacer. En otra ocasión, estando durante esa semana con sus discípulos, también habló con ellos y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Y hoy, por ser el domingo de resurrección, estamos recordando la 7ª de estas frases en un episodio que tuvo lugar unos días antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Me refiero al día en que Jesús levantó de entre los muertos a su amigo Lázaro. Y tú y yo conocemos la historia. Estando Jesús a cierta distancia en otra ciudad fuera de Betania, es que llegó la noticia de que su amigo Lázaro pues estaba muy mal, estaba ya muy grave. Jesús lo sabía, había compartido con él y con sus hermanas Marta y María muchas ocasiones allí en este lugar, en Betania. Jesús esperó sabiendo lo que iba a acontecer con él. Finalmente va camino de Emaús Jesús, y cuando llega están las 2 hermanas diciéndole: Señor, si hubieras llegado un poco antes, mi hermano Lázaro, tu amigo, no hubiera muerto. Sin embargo, en aquella hora Jesús fue cuando declaró esta palabra
primero a Marta y después a María. Le dijo, Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta le contesta y le dice, yo sé que va a haber un día. Tú nos has enseñado esto, que en el futuro va a haber un día en que vamos a resucitar. Y yo lo creo. Y Jesús le volvió a decir, no me estás escuchando, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, como Lázaro, vivirá. Y le enfatizó y le preguntó, ¿crees esto? Y hoy estamos aquí celebrando la resurrección de Jesús, recordando esta historia para hacerte a ti y a mí la misma pregunta. ¿Crees tú que Cristo vive hoy? ¿O es simplemente una historia, un acontecimiento, un relato, algo que algunos creen y otros no creen? Mis hermanos, aquí estamos esta mañana para declarar que Cristo vive. Aquí estamos en esta mañana para decir que Él es la resurrección y la vida. Y el pensamiento que vino a mi mente al estar meditando en esta frase es que yo recuerde y todos recordemos por igual que Jesucristo no es solamente una creencia, creer en algo. Jesucristo es una persona, es la resurrección en su misma persona la que se estaba presentando con Marta y María. No es lo mismo que tú creas en algo a que creas en alguien. Y Jesucristo quiso usar esta frase como preámbulo para lo que iba a acontecer. ¿Y qué es lo que iba a acontecer? Que estando ya en su tumba, Lázaro habría de ser resucitado. ¿Por qué? Porque Jesús en sí mismo, al decir, yo soy la resurrección y la vida, lo que está diciendo es que en él mismo radicaba ese poder para hacer las cosas, pues, que él quisiera. En otra parte del Evangelio de Juan, Jesús lo declaró diciendo, yo tengo poder para dar mi vida y para volver a tomarla. Ese Jesucristo que dijo que Él era la resurrección, no fue solamente un mensaje para que se escuchara, sino a través de su propia persona lo quiso dar a conocer. Repito, Marta creía en la resurrección, sí, como un evento futuro, pero no necesariamente creía que el que estaba allí con ella, llamado Jesucristo, en sí mismo, Él era ese poder, esa presencia de Dios eterna. Él, pues, era el que compartía en aquella ocasión con esta familia. ¿Qué sucedió? Llegaron a la tumba y es entonces que ese Jesús, que es la resurrección, proclamó a voz en cuello y dijo, Lázaro, ven fuera. Y al escuchar estas palabras, la Biblia lo dice, yo lo creo y lo predico. Lázaro volvió a la vida. Él resucitó. La palabra resucitar en la Biblia quiere decir volver a la vida en una forma total y contundente. Quiero recordar, pues, que ese Jesús, que es la resurrección y la vida, cuando Él habla, su palabra tiene poder. Y lo mostró no solamente en el caso de Lázaro, previa a la resurrección de Lázaro. Tú recuerdas lo que pasó cuando la hija de uno de los sacerdotes, de los fariseos, le mandaron llamar a Jesús porque dijo, mi hija murió. Jesús llegó a aquel hogar y viendo a esta muchacha, a esta jovencita, le dijo,
a ti te digo, levántate. Y la Biblia lo dice y yo lo predico y lo creo. Aquella niña resucitó. ¿Por qué? Porque la misma resurrección que estaba en Jesús como persona y todavía no moría, esa persona tiene el poder para que cuando Él habla y declara algo, Jesús, puedes esperar que algo especial, extraordinario va a suceder. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te acuerdas de la historia de la viuda de Naín? Aquella dama que ya no tenía a su esposo y teniendo un solo hijo, murió e iban de camino a la sepultura. En eso, del lado contrario, venía otra procesión. Venía Jesús con sus discípulos. Iban rumbo a Naín. Se encontraron ambas procesiones. Y al ver Jesús el dolor de aquella mujer, se detuvo. Y refiriéndose o hablando hacia el féretro, cuando la mujer le dijo, es que era mi único hijo que tenía. Entonces Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Yo lo creo, lo predico, porque la Biblia así lo testifica. El Jesús que estamos celebrando hoy no es solamente lo que culmina con una serie de acontecimientos que hubo en esa semana. Jesús es la resurrección y la vida. Y como levantó al hijo de la viuda de Naín, y como levantó, resucitó a la hija de Jairo, y como levantó y resucitó a Lázaro, a ti también y a mí nos va a resucitar un día. ¿Crees esto? Así lo dice la Biblia, así lo predicamos, así lo esperamos. Por eso es que este día no es el final de una serie de acontecimientos, es el principio a partir de hoy de una serie de acontecimientos que van a venir en tu vida, en mi vida, a diario, en mi vida espiritual. Y un día cuando Dios me llame, sucederá esto que sucedió con la hija de Jairo, con el hijo de la viuda de Naín y con el amigo de Jesús llamado Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para garantizar esta bendición de Dios? Creer en Él. Así lo dijo Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa de la resurrección es lo que a mí me da esperanza. Los cristianos, cuando Dios nos llama, dormimos. Si la muerte acaba con la existencia humana, no acaba con la vida. Va a haber un día en que Jesús, con poder y con gloria, acompañado de sus ángeles, dice la Biblia, vendrá y todos aquellos que hayan muerto en el Señor resucitarán primero. ¿Qué significa para ti la resurrección de Jesús? Para mí significa esperanza. Creo en ello, confío en ello. Y si bien el dolor viene cuando un ser querido deja de estar con nosotros físicamente, esa esperanza me alimenta a mí hoy, mañana y mientras mi fe me sostenga. Por eso es que San Pablo dijo, Jesucristo es en nosotros la esperanza de gloria. María Magdalena, y la recordamos con mucho respeto en esta hora, ella escuchó, creyó y vivió para la resurrección y la vida llamado Jesucristo. Déjame recordarte que esta dama, esta mujer, tiene el mérito por encima de todos los demás que vivieron en el tiempo de Cristo. Ella tiene un mérito muy especial. María Magdalena fue la última que lo acompañó a la tumba. Ya todos los demás se habían ido y algunos hasta habían corrido porque tenían miedo. Aquella mujer permaneció fiel a su Señor.
María Magdalena lo acompañó hasta el último momento antes de entrar a la tumba. ¿Y sabes quién fue la primera que lo vio cuando resucitó? María Magdalena. Qué bendición le dio Dios. Y cuando Jesús se apareció ante sus ojos, y aquella mujer no sabía si era visión o era realidad, cuando escuchó la voz de su Señor que le dijo, María, ella reaccionó y le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir Señor. ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Ve a mis hermanos y diles, ve allá en Galilea, me voy a reunir con ellos, ve y diles que aún no he sido glorificado, pero que voy al Padre como yo lo prometí. Una de las testigos, pues, de la resurrección de Jesucristo se llamó María Magdalena. Juan, entre los discípulos, juntamente con Pedro, fueron también de los primeros que visitaron la tumba vacía. ¿Te acuerdas qué pasó ese domingo en la tarde? Como hoy, pero ya en la tarde, después de que resucitó Jesús, iban dos de sus discípulos camino de Emaús. Emaús estaba a 2 millas de Jerusalén. Iban caminando con el rumbo de Emaús. Jesús se aproximó a ellos y aunque no lo reconocieron al principio, él también se manifestó vivo a estos 2 discípulos y el apóstol Pablo posteriormente en una de sus cartas dice, me apareció a mí y a más de 500 personas que estaban reunidas en una ocasión en un cierto lugar. Históricamente, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Cristo murió, pero Cristo resucitó al tercer día. Pero no solamente lo celebramos hoy como un hecho histórico desde la fe que tenemos, pero también lo celebramos como la doctrina fundamental de la fe cristiana. Y particularmente mencionamos el testimonio de Pedro. A Pedro le tocó verlo vivo, estuvo con él, supo de su muerte, si bien no estuvo al pie de la tumba, porque la escritura no lo dice así, sí estuvo en la tumba vacía y constató la resurrección de Jesús y convivió con él posteriormente durante un tiempo. Pedro, al escribir su carta, en una de sus cartas, en la primera, escuchen el testimonio que da sobre la resurrección. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Grábate esto en tu corazón. Si tú crees en Cristo, Cristo te hizo renacer para que tengas una nueva esperanza. No tienes por qué tenerle temor a la muerte. Jesucristo venció la muerte en la cruz y resucitó al tercer día. Y por lo que sucedió en Cristo, que es nuestras primicias, es decir, es el primer fruto de esa resurrección, tú y yo algún día también disfrutaremos de esta bendición. Sí, nos hizo renacer a una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, escribiría Pablo a los Corintios. Si Cristo no hubiera resucitado, se habrían burlado de todos nosotros, pero gracias a que Cristo resucitó, es que mi fe, la fe de aquellos, la fe nuestra y de los que habrán de creer mientras Cristo no venga por segunda vez, es una fe viva. Y yo te pido que lo repitas conmigo, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Nos hizo renacer a esta esperanza que nos da ánimo de poder decirlo sin temor a que se burlen, sin temor a que te digan, por favor, en pleno siglo XXI y tú sigues creyendo en esas cosas. Mi hermano, vale más que lo creas, porque va a haber una segunda resurrección. Sí, así lo dice la Biblia.
pero ya no para los que habremos de ser salvos o somos salvos hoy. Y esa segunda resurrección, ni tú ni yo queremos ser parte de ella por lo que ahí dice. Pedro creyó y fue bendecido por Dios y nos dejó este pensamiento para que tu fe nunca vaya a perderse. Una herencia, así le llamó, incorruptible, es la que nos espera. ¿Por qué? Porque habremos de ser resucitados de acuerdo a lo que dice la Biblia. Termino con el testimonio de Pablo. Pablo, más teológico, más doctrinal, hablando de lo mismo, explicó en una de sus cartas, porque por cuanto la muerte se fue hasta el Edén con Adán y Eva, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, la muerte física, la muerte natural, la muerte causada de acuerdo a la Biblia por el pecado del hombre, por nuestro pecado, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Esa es la historia en breve de toda la Biblia. Morimos porque traemos la herencia de Adán, pero como ahora el resucitado Jesucristo vive en nosotros, así como morimos, también habremos de ser vivificados, es decir, Jesús en nosotros nos va a hacer surgir a la verdadera vida cuando estemos, por la gracia de Dios, en su presencia, en aquel lugar que fue preparado por Jesús para ti y para mí, donde ya no va a haber más enfermedad, más lágrima y más dolor. La resurrección es el centro de la doctrina cristiana. Es gracias a que Cristo resucitó que tú y yo hoy tenemos una esperanza viva. ¿Crees en esto? Amén. Hermanos, es hora de decir amén con convicción, no con emoción necesariamente, con convicción. Yo sí creo, lo profeso, lo espero, y como Pablo lo escribió en otra de sus cartas, decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo humano, lo vivo en la fe de aquel que me amó y entregó su vida por ti y por mí. Es nuestra celebración suprema la de hoy. Sí, si tú y yo creemos, gloria a Dios. Si no hemos creído, es el tiempo oportuno para que creyendo la resurrección de Jesús sea efectiva en tu vida. Terminamos diciendo, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. A Dios sea la gloria. Amén.